por ejemplo, el síndrome, es un síndrome febril porque hay muchas causas que pueden causar fiebre, como cuáles, chicos. Generalmente son las infecciosas, ¿no? Todas bacterias, virus, parásitos, hongos, eso lo manejamos muy bien, pero no siempre fiebre es sinónimo de infección. ¿Qué otras cosas nos puede dar un síndrome febril? Pues deshidratación, doctor. No te escuché bien. Deshidratación. Excelente, deshidratación. Eso es muy común en los extremos de la vida y eso lo han visto muchas veces, por ejemplo, con los abuelitos. Llegan, van a visitar al abuelito y tiene fiebre. Entonces, entre que sí, que no, se lo llevan al abuelito al hospital, le toman laboratorios, después de 4 horas o las horas que sean necesarias, regresan los laboratorios y no tiene nada. Todo está perfecto, sus laboratorios están muy bien, poquito el hematocrito elevado, pero pues nada, nada este, aparente. Regresan a revisar al pacientito a ver si le encuentran otra cosa. Y, oh sorpresa, el pacientito ya no tiene fiebre. ¿Por qué? Pues como dice efectivamente su compañero, todo paciente que llega a una unidad hospitalaria debe ser canalizado para tener vena permeable. Y entonces en el tiempo en que sale de los laboratorios, eh, pues se hidrató vía intravenosa. Y entonces cuando regresa el paciente ya no tiene fiebre y bendito a Dios, pues ya se lo regresan a su casa. Entonces es muy común, como dice su compañero, que en los extremos de la vida, no solamente los abuelitos, también un niño con este llanto sin lágrimas, y el signo de el trapo húmedo, este, pueda también como causa determinante de la fiebre, la deshidratación. Muy bien. Infecciones, deshidratación, ¿qué otra cosa puede producir fiebre? Aplicación de Incluso una vacuna. traumatismos pueden generar. ¿Alguna enfermedad autoinmune? Enfermedades autoinmunes, muy bien, ¿qué más? Una Algunos respuesta traumatismos. metabólica es un trauma. El trauma, un traumatismo tremendo puede generar fiebre, efectivamente, ¿qué más? Cáncer. Inyecciones, vacunas. Vacunas, respuestas adversas a fármacos, por supuesto, incluyendo vacunas, ¿sí? Algunos tipos de hipersensibilidad puede producir fiebre. ¿Qué más? ¿Neoplasias? Exacto. Entonces ahí hay que, vamos a ver qué es lo que integra el fiebre de origen desconocido o fiebre de estudio de fiebre a determinar esta neoplasia. El caso típico es el paciente, generalmente son niños, aunque no exclusivamente, son niños que tienen anemia crónica, algunos de ellos, y ya tienen 6 meses con tratamiento para la anemia y la anemia no se le quita, ¿no? Ya le dieron ácido fólico, ya le dieron fumarato ferroso, ya le dieron vitamina B12 y B6, todas las, todas las letras, ya le dieron de todo y no solamente tiene anemia, sino que ya también tiene trombocitopenia. Entonces, esas anemias de larga evolución asociadas a fiebre, o simplemente un paciente con un prodromos con manifestaciones atípicas, porque tiene fiebre prolongada, es importante descartar alguna neoplasia, efectivamente. Muy bien, chicos, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, síndrome febril. El síndrome febril es la elevación de la temperatura corporal por encima de la variación circadiana normal como consecuencia de cambios en el centro termorregulador de la región anterior del hipotálamo. Entonces, vamos a ver que hay diferentes niveles de temperatura y diferentes clasificaciones que pueden ser febrícula.
hasta 38 grados, fiebre moderada de 38,1 a 39 grados y ya fiebre alta de 39,1 a 40. Sabemos que más de 40 sí es una cuestión muy grave que incluso puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, vamos a ver un poquito de fisiopatología de la fiebre para entender cómo está. Este uno lo conocemos muy bien, pero está por demás recordarlo. Entonces tenemos que eh, puede darse la entrada de sustancias pirógenas. Entonces pueden ser pirógenos exógenos o bien pirógenos endógenos. ¿Qué es un pirógeno? ¿Alguien recuerda? Ya lo hemos escuchado mucho. Piros significa fuego, como cuando en el término piromaníaco. ¿Qué es un piromaníaco? Pues una persona que tiene afinidad por el fuego, que le gusta el fuego. Y quiere quemar todo, ¿no? Entonces los pirómanos, los piromaníacos, andan viendo cómo queman lo que encuentran. Entonces, piros efectivamente es fuego, como el término, los fuegos pirotécnicos que se usan, porque pues explotan. Pero hay una palabra que también usamos mucho. ¿Alguien sabe qué significa etimológicamente la palabra piropo? Doctor, ni idea. ¿Perdón? No, doc, ni idea. ¿Quién sabe? No, no, no sé. Ah, viene de piros, fuego, y ops, ¿qué significa? ¿Es ¿Han oído? vista? Exacto. ¿Han oído la palabra óptica? La palabra oftalmólogo. Pues efectivamente, como dice su compañera piropo, etimológicamente significa mirada de fuego. Entonces, técnicamente no es lo que le dicen a la persona, generalmente una chica, sino la mirada que se acompaña cuando se dice lo que se dice. Bueno, entonces, los pirógenos, genos significa producir. Entonces, pirógeno es algo que produce fuego, es decir, algo que eleva la temperatura corporal del sujeto, ¿vale? Entonces, este pirógeno endógeno interactúa con macrófagos y estos macrófagos inducen la liberación de pirógenos endógenos. Entonces, ejemplos de pirógenos exógenos es algunos componentes de la pared celular bacteriana gram positiva o gram negativa. Más comúnmente los gram negativos, hay un componente que se llama de la pared celular gram negativa que se llama lipopolisacárido. Se le llama endotoxina. Recuerden un dato, chicos. Todos los gram positivos producen toxinas, como la toxina eritrogénica por parte del Streptococcus piógenes o las enterotoxinas estafilocócicas o los agentes típicos de las toxinas como la toxina tetánica, todos son gram positivos. La toxina botulínica son gram positivos. Bueno, los gram negativos tienen esta característica de tener la endotoxina. Se le llama endotoxina porque, si recuerdan, la pared celular bacteriana gram negativa tiene una membrana que es como la membrana interna y una membrana externa, una segunda membrana, membrana externa. Y en la membrana externa se da la presencia de este lipopolisacárido. Un constituyente del lipopolisacárido es el lípido A. Entonces, este componente del lipopolisacárido funciona como pirógeno exógeno y induce la liberación de estos pirógenos endógenos, es decir, interleucina 1 e interleucina 6.
Bueno, estos pirógenos endógenos literalmente se van al área preóptica del hipotálamo, que viene siendo nuestro termostato. Es decir, nosotros como parte del sistema nervioso autónomo, generalmente uno no anda pensando, voy a tener una frecuencia cardíaca de 82 por minuto y una frecuencia respiratoria de 12. No, eso se da de manera automática. Pero ¿cómo se da de manera automática? Pues tenemos este sistema nervioso autónomo que nos regula este tipo de situaciones. Bueno, entre otras cosas que regula el sistema nervioso autónomo a nivel hipotalámico es la temperatura corporal. Entonces, es nuestro termostato. Entonces, estas interleucinas, la 1 y la 6 principalmente, y otras, lo que van a hacer es moverle al termostato corporal para inducir incremento de la temperatura. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la liberación de algunas otras sustancias, como la prostaglandina E, que va a dar este aumento de punto de termorregulación. Va a haber vasoconstricción y contracción muscular, y esto va a llevar a un aumento de temperatura por arriba de los 37 grados. Entonces, así es como funciona eh, esta fisiopatología de la producción del incremento de la temperatura de la fiebre. Ahora, ¿cómo para qué el cuerpo hace que suba la temperatura corporal? ¿Cómo para qué creen que sirva todo esto? Pues también es un Para mecanismo de defensa, ¿no? Se supone Exacto. que al elevar la temperatura puede eliminar ciertos agentes patógenos. Ujú. ¿De qué manera? Se supone que al elevar la temperatura se desnaturalizan las proteínas y eso pues hace que se elimine, pero pues también se desnaturalizan las proteínas del propio cuerpo, ¿no? Exacto, eso es cuando sube por arriba de 41, 42 grados, se muere la bacteria con todo el paciente. Entonces, eso no es grato ni deseable. Entonces, el efecto de la desnaturalización de las proteínas no es el objetivo real de la fisiopatología de la fiebre, porque pues si llega a darle la desnaturalización de las proteínas, pues nos morimos, ¿no? O nos lesionamos gravemente, y creo que no. En realidad es algo mucho más sencillo y básico. Todos hemos tenido fiebre, ¿cierto? O la gran mayoría de nosotros en alguna parte de nuestra vida hemos tenido fiebre. Bueno, una pregunta. Cuando a ustedes le da fiebre, ¿se ponen felices y contentos? No, No, no. ¿Cómo se sienten cuando tienen fiebre? mal. Cansados. Cansados, mal, Débiles. De cabeza. dolor de cabeza. Algo importante que Técnicos, dijeron, adinámicos. ajá, astenia, dinamia, anorexia, todo eso. Uno de los factores tiene varias implicaciones. Al elevarse la temperatura corporal, se incrementa el metabolismo basal, que con ello se ayuda un poco a incrementar la producción de anticuerpos, y no solamente de anticuerpos, sino también de citocinas y otros. Entonces, se estimula el metabolismo basal, y eso contribuye a que le eche más ganitas el sistema inmune, por un lado. Por otro lado, algo que comentaron ahorita es muy cierto. En realidad, cuando nos da fiebre, pues no nos sentimos nada contentos, y nos sentimos muy cansados. Bueno, esa es una de los objetivos de la fiebre, que te sientas mal. ¿Por qué? Porque si te sientes mal, no vas a andar chacoteando por todos lados. Si te sientes mal y estás todo con fiebre, ¿qué, qué normalmente haces? A menos que tengas un trabajo urgente, o que seas médico, o que tengas que trabajar. Ay, sí. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Si no sube mucho la Guarda fiebre, reposo. guarda reposo. Entonces, eso Mm. es uno de los objetivos de la fiebre, que el paciente se sienta mal para que guarde reposo, y todos los recursos del cuerpo, en lugar de irse a que ande caminando, ande corriendo un maratón o ande haciendo otra cosa,
los pocos recursos que se tengan en ese, o muchos recursos que se tengan en ese momento, se canalicen a la producción de defensas y a que el sistema inmune ataque más eficientemente al microorganismo. Ese es uno. Otra, así como uno mismo, uno se siente mal o no se siente a gusto, las bacterias y los virus tampoco les gusta la fiebre. Y entonces hay algo que se llama proteínas de choque térmico. Y se llaman proteínas de choque térmico porque precisamente las encontraron posterior al incremento de la temperatura. Y estas proteínas de choque térmico las producimos los humanos, pero también las producen las bacterias. Entonces, cuando se eleva la temperatura, nosotros producimos estas proteínas de choque térmico y las bacterias también producen estas proteínas de choque térmico. En otras palabras, cuando se eleva la temperatura, las bacterias y los virus no están felices porque tienen que modificar forzosamente su metabolismo para la derivación de recursos como estas proteínas de choque térmico que no tienen nada que ver con su actividad de patogenicidad y virulencia. En pocas palabras, la fiebre amensa a las bacterias y a los virus y hace que en lugar de estar concentrado el microorganismo en atacar y lesionarnos, el microorganismo indirectamente empieza a producir cosas que no quiere, que son estas proteínas de choque térmico. ¿Cómo ven, chicos? ¿Interesante? Sí, Doc. Sí, Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo mismo pero con un dibujito. Acá están los pirógenos exógenos. Este, viajan por la circulación activando la respuesta inmunitaria, estimulan esta producción de ácido araquidónico. El ácido araquidónico, si recuerdan, se produce a través de la fosfolipasa 2 a nivel de las membranas y uno de los productos del ácido araquidónico por la vía de la COX, de la ciclooxigenasa, es la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina, como dijimos, interactúa con los receptores del hipotálamo en la área preóptica. Y entonces aquí lo que hacen es le cambian el termómetro. Entonces esto hace que, por un lado, se produzcan estas citocinas denominadas pirógenos endógenos, que ya mencionamos como la interleucina 6, la interleucina 1 y también el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué creen que le llaman factor de necrosis tumoral? No hay respuesta buena ni mala, ¿eh? Aquí no es examen. Ay, sí, nada más. ¿Por qué creen que se imaginen que le pusieron factor de necrosis tumoral? Es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? porque Bueno, puede inducir a la necrosis y la muerte celular. pero de tumores. Ah, Por eso, Sí, por eso se llama factor de necrosis tumoral. Sin embargo, este factor de necrosis tumoral no solamente interactúa con tumores, sino que también interviene con incrementando la temperatura corporal, pero también recibe otro nombre. Este factor de necrosis tumoral se llama caquectina. Cuando encuentren una palabra que termina en ina, como penicilina, ina significa sustancia. En el caso de la penicilina, ¿perdón? creo que ¿Alguna duda? activaron su micrófono por error. Sin problemas. Ay, Doc. Sí, creo que se silenció el micrófono. Doc, aparece su micrófono muteado. Doc, ya no te escucha.
Ah, perdón, es que seguramente Listo, listo. Ya se le escucha, Doc. seguramente les pusieron a todos. Ay, pero ya estamos otra vez en línea. Ah, entonces, el factor de necrosis tumoral también se le llama caquectina. Cuando una palabra termina en ina, significa sustancia. Ejemplo, penicilina. Penicilina es la sustancia producida por el hongo Penicillium. Entonces, ¿qué será la caquectina? Que es el otro nombre que recibe el factor de necrosis tumoral. La caquectina es la sustancia que induce caquexia. ¿Alguien recuerda qué es la caquexia? La pérdida del músculo. De todo, grasa, músculo, todo. Ajá. La caquexia es el adelgazamiento patológico. ¿Se han visto pacientitos con SIDA? Aparte de que se ven flacos, ojerosos y cansados, a lo mejor encuentras una persona que pesa 42 kilos, pero se ve sana y no tiene SIDA. Pero aquí los pacientes con SIDA, además de que están muy delgados, se ven enfermos, se ven tristes, no se ven así sanitos, ¿sabes? Y entonces, en parte, pierden mucho, mucho peso los pacientes con SIDA por este factor de necrosis tumoral. También, entonces se puede llegar a producir este evento de factor de necrosis tumoral es en pacientes con tuberculosis. Algunos pacientes con tuberculosis son muy delgados e incluso son los que hacen estos dedos hipocráticos, los dedos en palillo de tambor. Normalmente el dedo es más delgadito en la punta, pero cuando tienen dedos hipocráticos se les pone la punta del dedo más gordito e incluso la uña se hace como, en lugar de, este, se la hace convexa, ¿vale? Pero muy convexa, no como la tenemos nosotros, sino así bien redondita. Ok, entonces estos pirógenos endógenos van a interactuar con la respuesta inmune. Por ejemplo, si recuerdan, hay dos tipos de respuesta inmune, la respuesta TH1 y la respuesta TH2. La respuesta TH2 es la que tiene que ver con las alergias y la normal es la TH1, que es la que tienen que ver con interleucina 1 e interleucina 6. Entonces, esto va a estimular la respuesta TH1, producción de anticuerpos, producción de células inmunes, y va a incrementar también la producción de pirógenos endógenos con la muerte de las bacterias. Si son gram negativas, se rompen las bacterias gram negativas y liberan más pirógenos exógenos. Entonces empieza a ser un ciclo para seguir incrementando estos pirógenos endógenos y esto va a llevar a la producción de vasoconstricción periférica. Va a haber palidez y frío en los tegumentos y al cambiarse el centro termorregulador del aparato, del hipotálamo, también se va generando incremento de calor por diversos mecanismos como los temblores, cuando tienen escalofrío, incluso la misma eliminación del pirógeno va a tener este efecto. Entonces se va dando esta perfusión percutánea para tratar de eliminar el calor y empieza a haber hiperventilación. El paciente puede empezar a sudar y a tener rubor en las mejillas. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Vamos bien o nos regresamos? Vamos bien, Doc. Todo bien. Bueno, entonces dijimos, hay muchas causas de fiebre. Ya dijimos enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Y en inflamatorias también traería las traumáticas y las enfermedades neoplásicas. Entonces vamos a ver un poquito de porcentajes. Por ejemplo, en las causas de fiebre de origen desconocido sería 30% infecciones, tuberculosis, abscesos, endocarditis bacteriana. 30% reumatológicas, vasculitis, lupus, enfermedad de Still. ¿Alguien se acuerda qué es la enfermedad de Still, chicos? ¿O qué otro nombre recibe?
¿Alguien ha oído la artritis reumatoide? Sí, Doc. Generalmente la artritis reumatoide es en adultos. Cuando encuentras artritis reumatoide en jóvenes, no se llama artritis reumatoide, se llama enfermedad de Still o le llaman artritis reumatoide juvenil. Estoy de juvenil. Entonces, 20% de neoplasias pueden ser linfomas, cáncer de colon, renal o de alguna otra parte. Y un 20% serían otras causas, como la tromboembolia pulmonar. Si recuerdan, la tromboembolia pulmonar es el paso anterior a la muerte en muchos casos, como sepsis y demás. También la sarcoidosis también puede producir fiebre o como efecto secundario de múltiples medicamentos. Entonces también se puede dar eh, efectos por el medicamento o efectos por reacciones hipoalérgicas. Díganme una sustancia o medicamento que pueda producir fiebre como efecto secundario. ¿Algún esteroide como la dexametasona? No, al contrario, la dexametasona lo que hace generalmente es estabilizar las membranas y con eso disminuye el dolor, disminuye la fiebre, bloquea la respuesta inmune a nivel bien alto. Entonces, no es al revés, la dexametasona pudiera ser una respuesta alérgica a la dexametasona, pero no. ¿Qué le damos de tratamiento a Puede un ser paciente? Sí, te escucho. la quimioterapia, perdón. La quimio, efectivamente, algunas quimios sí producen reacciones muy feas y puede producir incluso hasta fiebre. Excelente, muy bien. Otro más común. ¿Anticomisables? ¿Antibióticos, Doc? Puede darse, por ejemplo, en algunos antibióticos, por ejemplo, la levofloxacina, a veces dicen, no, es que es alérgico a la levofloxacina, ¿no? Lo que pasa es que, como si recuerdan, los antibióticos no son balas mágicas, son, sobre todo los antibióticos de amplio espectro, lo que hacen es matar parejo. Y entonces, si tomas levofloxacina o algún otro antibiótico de amplio espectro, y empieza a matar gram negativos parejo, ay, ¿qué va a pasar? Va a producir liberación de pirógenos exógenos que van a subir, estimular pirógenos endógenos y va a subir la temperatura. Entonces, me ha tocado ver pacientitos que le das levo o algún levofloxacina o algún otro antibiótico de amplio espectro y de repente le empiezan a salir ronchitas y le empieza a dar fiebre. Y entonces, pero no es en algunos casos, lo más común es una respuesta alérgica, pero en algunos casos no es alérgico, es por la misma muerte de las bacterias gram negativas que liberan pirógenos exógenos y les sube la temperatura a los pacientitos. Ya cuando tienen alteraciones más evidentes de respuesta alérgica, pues sí, ya te vas a darle su esteroide, pero no, en ocasiones sí, efectivamente algunos antibióticos, pero hay uno mucho más común, mucho más común. ¿Qué le damos de tratamiento a un paciente con, ¿Antipsicóticos? pudiera ser, pero no? ¿Anticonvulsivos, doctor? No, a ver, aguántenme. ¿Con qué no, ¿con qué tratamos el hipotiroidismo? ¿Levotiroxina? Levotiroxina. Ajá, hormonas tiroideas, de T3 y T4, o nada más, alguna de las dos. Bueno, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente hipotiroideo? Piel seca, fría, escasa población en las cejas y demás. ¿Cómo es un hipertiroideo? Hay movimientos involuntarios y si te pasas de cucharadas de hormonas tiroideas, no solamente le da temblor fino en las manos, sino en ocasiones se puede subir
la temperatura corporal. Y entonces es por eso cuando tienes un paciente que tiene con fiebre de origen a determinar qué está tomando. Ah, es que es hipotiroidismo. ¿Y cuánto toma? No, pues 300 miligramos de levotiroxina. Dices, no inventes, como 300 miligramos. Pues es que, pues, mi vecina me dijo que me tomara 3 pastillitas de a 100 en lugar de una, ¿no? Y bolas, ¿no? Pues, se le pasó para el hipotiroidismo se pasó para el otro lado por exceso de hormonas. Entonces, sí hay que checar dentro del interrogatorio qué fármacos, antibióticos y sobre todo estas hormonas tiroideas. ¿Cómo ven? Y eso es bien común, ¿eh? Entonces, vamos a ver una tablita en donde estamos viendo causas no infecciosas de fiebre. Por ejemplo, ya vimos causas metabólicas como fiebre de sed, la deshidratación que comentaron al inicio de la plática, causas ambientales, el abrigo en exceso, lo que es el golpe de calor. Entonces, eso es común, por ejemplo, en los bebés, que luego los traen como tamalitos, y los traen bien, 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 y más en estas fechas, ¿no? Que están así como medio fríos. Entonces, si saben cuáles, los que son papás me entenderán perfectamente. ¿Cuánto es la cantidad de este abrigo que le pones al bebé? ¿En función a qué? Al frío que tiene el papá o la mamá. Si la mamá tiene frío, échale otra cobija. Pero si ya lleva 3 cobijas, no importa, tú echa. Entonces, si está sobre cubierto el bebé, ese simple hecho puede hacer que se eleve su temperatura. Ya hablamos de las neoplasias, leucemia linfocítica aguda, linfoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, histiocytosis, sarcoma. Enfermedades autoinmunes, pues la mayoría, ¿no? Enfermedad del suero, vasculitis, eritema nodoso, enfermedad inflamatoria intersticial. ¿Alguien recuerda qué es eso de la enfermedad del suero? ¿Ustedes han visto algún paciente con enfermedad del suero? No, doc. Efectivamente, no, porque no es común en la actualidad, porque a principios del siglo pasado, ahí por los 1900, 1910, ya se conocían que las bacterias eran agentes causales de muchas enfermedades infecciosas. Pero recuerden que los antibióticos llegaron a disponibilidad de las personas como por los años 40, ¿no? Años 42 en adelante. Entonces ya se sabía algo de inmunología y entonces hicieron antisueros que son inmunizar a algún animalito, generalmente eran caballos, porque los caballos están grandes y tienen un chorro de sangre, y entonces, y son tranquilos los caballos. Entonces inmunizaban caballos y entonces obtenían sueros contra chorro de enfermedades. O sea, no había antibióticos, pues ¿qué les daban los médicos? Pues sueros. Entonces el suero eran anticuerpos, entonces preparaban anticuerpos contra faringitis, anticuerpos contra diarrea, anticuerpos contra todo, ¿sale? Y entonces, pues los médicos ponían un chorro de sueros para tratar de darle lo que se llama inmunidad pasiva, es decir, la administración de anticuerpos prehechos en otro ser vivo para tratar la enfermedad, porque pues no había nada que dar, no existían los antibióticos. Y entonces, cuando las personas recibían continuamente sueros inmunes, se daba la sensibilización, es decir, se empezaban a hacer respuestas de tipo alérgico contra las proteínas del caballo o del borrego o de donde hubieran hecho los anticuerpos. Y entonces se producía reacciones locales en el sitio de la inyección. Si la respuesta era local, no se llamaba enfermedad de suero, se llamaba fenómeno de Artus. El fenómeno de Artus era la necrosis en el sitio de la necrosis y vasculitis en el sitio de la inyección.
sea, ahí quedaba el suerito y se empezó a necrosar donde lo inyectaron. Pero si en lugar de ser una lesión localizada, se hacía un choque anafiláctico o una respuesta inflamatoria sistémica, a eso se le llamaba enfermedad del suero. Es por eso no han visto pacientes con enfermedad del suero generalmente porque pues solo la administración de sueros inmunes está restringida a casos muy precisos. ¿Alguien trabaja ahí por Matamoros, esa zona, que es así caliente? O bueno, aunque... Yo hice mi servicio ahí por... Ah, de Izúcar, por ahí. Este, ¿Qué pasa si le pica un alacrán a un pacientito? ¿Qué le das? Una interpretación y un fototerapia. Su Ajá, suerito. su suero Fabu- antialacrán. fabuterapia. El suero antialacrán es anticuerpos contra alacrán, anticuerpos contra veneno de alacrán. Y lo mismo sucede si hay mordedura por víbora, entonces ahí sería suero anticrotálico o suero antiviperino. Y en el caso de, ¿qué pasa si a algún pacientito lo muerde un probable perro con rabia en un pie o en una mano? ¿Qué le hacen al paciente? Además de que le lavan la herida y todo eso, ¿qué le hacen? Se manda a observación 10 días y de ahí se manda a lo que es vacuna antirrábica. Lo vacunas. Por si sí o por si no lo empiezas a vacunar. Entonces, el virus, evidentemente, si lo muerde en el pie, el virus se va a ir por los nervios hasta el cerebro. Y si lo muerde en la mano, pues también se va a hacer lo mismo, se va a ir por los nervios hacia el cerebro. Evidentemente, no va a ser el mismo tiempo que tarde en llegar el virus desde la piel o desde la mano. Si es la mano, pues está más cerquita del cerebro, entonces en teoría debería llegar más rápido el virus. Ok, pero ¿qué pasa si en lugar de la mordida fue en pie o en mano, la mordida es en cara? Pues yo pensaría que es como más rápido, ¿no? Sí, es más rápido, entonces no te da tiempo de vacunarlo. Entonces, ¿qué le das al pacientito con probable mordedura más bien mordedura por probable animal con rabia? Sí lo vacunas, pero al inicio le das lo antes posible suero hiperinmune antirrábico. El suero hiperinmune antirrábico son anticuerpos contra el virus de la rabia producidos en caballo. Y entonces pues los sueros que actualmente administramos son bien poquitos, ¿no? El suero antirrábico, suero anticrotálico viperino y suero antilacrano. Hay otros sueros que también se utilizan. Y entonces, pues es difícil que la misma persona le ponga sueros múltiples, ¿no? Ya sería mucha mala suerte, pero bueno. Entonces, por eso no es común ver en la actualidad enfermedad del suero, pero pues, se podría dar. Enfermedades metabólicas y heredofamiliares. Ahí tenemos enfermedad de Fabry, ictiosis, displasia ectodérmica, distonia vegetativa familiar, trastornos por excesiva producción de calor. Por ejemplo, el feocromocitoma. ¿Alguien recuerda qué es esto del feocromocitoma? Es un tumor renal, ¿no? Sí, efectivamente es un tumor, pero más que renal, es suprarrenal. Suprarrenal, ajá, eso es. Y en este tumor, ¿qué pasa? Se producen catecolaminas en exceso. Ajá, es decir, se produce un chorro de adrenalina o noradrenalina. El otro nombre que recibe la adrenalina es la epinefrina y en la otra sería norepinefrina. Y entonces esto por sí sola aumenta el metabolismo e incluso pueden tener fiebre. Y no solamente tener
aumentado el metabolismo y fiebre, se ponen agresivos, incluso pueden ser nombrados como, les dicen algunas personas que son muy agresivas, el cerillo, ay, sí, porque con cualquier cosa se encienden y enseguida pierden la cabeza. Y pueden incluso hasta matar a alguien de golpes. La hipertermia maligna por anestesia. No solamente por anestesia, también puede ser por otros fármacos, se llama hiperpirexia maligna. Entonces ahí, si se le pone algún fármaco, por ejemplo, un anestésico local, y empieza a subir la temperatura, hay que bajar la temperatura a como de lugar, incluso con hielo o con lo que sea, pero porque sí se pueden morir por eso, respuesta a algunos fármacos. Intoxicación salicílica, estatus epiléptico. Alteraciones de la regulación de la temperatura, por ejemplo, en encefalitis, en traumatismos cráneoencefálicos, ya hablamos de los traumatismos, tumores cerebrales, accidente cerebrovascular, disfunción hipotalámica y aquí lo que comentábamos hace rato, el hipertiroidismo, que sea hipertiroidismo normal o por fármacos. Ahí está. Clínicamente, ¿qué va a tener este síndrome febril? Aumento de la frecuencia respiratoria, va a tener taquipnea, aumento de la frecuencia cardíaca, va a tener taquicardia, perdón, palidez y frialdad cutánea, congestión de la conjuntiva ocular, puede tener cefalea y puede incluso tener vómitos. Entonces son varias. De hecho, se dice que hay una relación entre la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Se dice que por cada grado centígrado que incrementa la temperatura corporal, se da un incremento de al menos 10 latidos por minuto. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos tenemos un pacientito con fiebre por origen determinar y qué hay que hacer? Pues lo que hacemos en todas las patologías, una anamnesis detallada. ¿Alguien me recuerda qué significa anamnesis? El interrogatorio que se le hace al paciente, ¿no? Ándale, lo traducen como interrogatorio. Sí se acuerdan que cuando le ponemos una letra A antes a la palabra, esa letra se le llama alfa privativa y significa o sin o significa no. Ejemplo, átomo. Tomé significa corte. El ejemplo, ¿todos conocen la anatomía de Quirós? ¿O han oído de la anatomía de Quirós? ¿O ustedes son jóvenes? Sí, Sí, doc. ¿Cómo es el libro de anatomía de Quirós? ¿Es un tomo o son más de un tomo? son 3 tomos, Doc. Son 3 tomos. ¿Y por qué le llamamos Vamos. tomo? Tomé significa corte. Entonces, cuando un libro es muy choncho, lo tienen que cortar, porque si no sería muy poco valuable estar. Primero sería muy pesado y segundo sería, a la hora de que lo abrimos, sería muy poco práctico estar abriendo un libro muy, muy gordo. Entonces, por ejemplo, la enciclopedia británica, ya no existe físico, pero antes la enciclopedia británica eran 57 tomos. Entonces tenías toda una pared llena con los libros de la enciclopedia británica. Y entonces, por ejemplo, ¿se han oído hablar de qué es un microtomo? El que se usa en histopatología Somos para más hacer. pequeños. Ajá, por eso se llama microtomo, ¿no? Porque tomé es corte. Y entonces, átomo, ¿qué significa? Sin corte. Sin corte. Entonces, para los griegos lo llamaron átomo porque pensaban que era la partícula indivisible. En su época sí era cierto, ahora sabemos que sí, el átomo se puede dividir con consecuencias desastrosas, ¿no? Hacer bombas atómicas y cosas de eso. Pero bueno, eso significa átomo. Y, por ejemplo, para que algunas palabras que empiezan con A, si le ponemos una segunda A, es difícil de entender la diferencia.
Ese es el caso de anamnesis. Entonces, para que suene la primera A diferente de la segunda, se le pone una N para que se llama eufonía, para que suene, porque era difícil de diferenciar entre apnesis y apnesis. Entonces, para que suene la primera, le pusieron la N, y eso se aplica en varias, por ejemplo, choque anafiláctico. Filaxis es protección. Anafiláctico es lo contrario, es daño. Entonces tú escuchas choque anafiláctico, híjole, anafiláctico es feo. Entonces, efectivamente, los choques anafilácticos son feos. Bueno, entonces le quitamos la AN y ¿qué nos queda en anamnesis? Apnesis. Amnesis. ¿Qué es la amnesia? Pérdida de memoria. Ya de Ajá. memoria. Pérdida de memoria, o sea, olvidar. Y entonces, si tú le agregas una A con su N a apnesis, te queda anapnesis. Y entonces, si apnesis es olvidar, anapnesis sería recordar, ¿sale? Entonces, lo que hacemos, más que un interrogatorio así tal cual, lo que hacemos con la anamnesis es hacer que el paciente recuerde qué pasó. Y entonces uno le dice, oiga, ¿y qué comió? ¿Qué hizo? Para que el paciente empiece a recordar lo que hizo y, pues sí me tomé esto, o sí me caí, o lo que sea. Y entonces la anamnesis literalmente es recordar. ¿Qué es lo que hacemos en la anamnesis? Hacer que el paciente recuerde qué le pasó. Entonces hacemos anamnesis, hacemos exploración de la cavidad bucal, exploración de las vías respiratorias superiores, de la faringe, realización de otoscopía y palpación de las fontaneras en el lactante y exploración de las zonas ganglionares de la piel. Los ganglios linfáticos, ¿qué son? Son parte del sistema inmune. Son como bolitas en donde se encuentran los linfocitos B y T y hacen respuesta inmune. Entonces, clínicamente, ¿qué hacemos cuando exploramos un paciente y le encontramos ganglios inflamados? Ganglios inflamados significa que el sistema inmune está activo. Hubo una causa que está estimulando que los ganglios linfáticos crezcan para dar una respuesta, ya sea humoral o celular, para ese caso. Es como nuestro sensor del sistema inmune. Entonces, si uno encuentra un pacientito con ganglios linfáticos inflamados, pues el sistema inmune está chambeando. ¿Sí recuerdan la definición de qué es respuesta inmune? ¿O contra qué nos protege el sistema inmune? A ver, ¿quién me dice contra qué nos protege el sistema inmune? ¿Contra antígenos? ¿De patógenos? Todo lo Contra externo. agentes externos. Ajá, bacterias, virus, parásitos, hongos, todo lo externo, pero además de protegernos contra lo externo, también nos protege contra lo interno. ¿Y qué es eso de lo interno? ¿Se refiere a Las lo de las neoplasias. enfermedades autoinmunes? No. Enfermedades autoinmunes es parte de la inmunopatología, es cuando se pierde la tolerancia a lo propio y pues ya es un relajo. No. Estamos hablando de no estamos hablando de inmunopatología como tal, sino de una respuesta inmune normal, te protege contra lo propio. ¿Qué sería lo propio? Bueno, Serían, Tumores. exacto, sí, células cancerígenas. células propias alteradas. ¿Y qué otro nombre le damos a las células propias alteradas? Efectivamente, cáncer. Y entonces, si nosotros encontramos ganglios, o es infección, o es cáncer, o es alguna otra cosa. Pero el encontrar ganglios ya como que nos activa nuestras alarmas, ¿no? Dice, tiene algo.
Ejemplo, si tú le encuentras ganglios linfáticos en la axila a una mujer, ¿qué pudiera ser dato? De cáncer de mama. Sospecha Cáncer de de mama. cáncer de mama. Cáncer de mama. Y entonces, igual, ¿no? Si tiene ganglios linfáticos inflamados en ingle, puede ser una enfermedad venérea o alguna situación de esta. Entonces, es por eso importante que cuando hagamos la exploración y encontramos ganglios, dice, ah, caray, aquí hay algo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué le hacemos a nuestro pacientito? ¿Con qué lo tratamos? Puede ser tratamiento por medios físicos, con compresas frías o baños templados. Hay quien les echa alcohol, hay quien pero simplemente si viene bien tapadito el bebé con que lo descubras y está haciendo frío como ahorita, ya se le baja la temperatura. Entonces, generalmente, ¿qué les damos? Tratamiento sintomático, ¿no? Si tiene, además de vómito, tiene alguna otra, pues les damos algún medicamento para contrarrestar esto. Y administramos AINES. ¿Qué significa AINE? Antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué es preferible administrar AINES? Es decir, antiinflamatorios no esteroideos, en lugar de darle prednisona o algún otro esteroideo, porque el esteroideo sí te quita la fiebre, te quita el dolor, pero te bloquea respuesta inmune. Y si el paciente tiene fiebre por una infección, pues ya le quitaste los síntomas, pero ya lo dejaste sin respuesta inmune, y eso, créanme, que es bastante, bastante malo. Entonces, es mejor darles AINES, y si recuerdan, muchos de los AINES actúan a nivel de COX. Entonces, hay los selectivos de COX-1 y de COX-2, entonces allá, obviamente los que son selectivos de COX-2 son más caros, pero bueno, ahí depende del hospital o del bolsillo del paciente. Y evidentemente el tratamiento definitivo de la fiebre será el tratamiento, ah, aquí, ujú, tra, ta, ay Dios mío. El tratamiento de la enfermedad que lo causa, evidentemente, si estamos hablando de una enfermedad autoinmune, pues hay que tratar la enfermedad autoinmune. Si es un cáncer, pues hay que tratar el cáncer. Y si es una enfermedad infecciosa, lo más cercano que hagamos es darles un antibiótico, primero de manera empírica, pero con base en la información. Hay un librito de selección de antibióticos que es muy bueno y lo editan cada año. Es el guía de los antimicrobianos del año en curso, lo dicta cada, y ese es bien útil, porque les ayuda más o menos a no prescribir antibióticos de manera religiosa. ¿Alguien sabe qué es eso de prescribir de manera religiosa? Al Ave María, dame la puntería. Y pues a ver si pega. Entonces, no, hay que tratar en lo posible, con base en la literatura, se trata de una otitis media, lo más común es que en la población se deba a esta causa, y bueno, vamos a darle este antibiótico que es en función de lo común en nuestro conocimiento para esas bacterias. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? No, doc. ¿Les pareció interesante la plática, chicos? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Sí, Si les gustó la plática, por favor denle like y compartan. Ahorita les voy a poner la campanita para que se suscriban. No, no es cierto. Pero pues espero que les haya gustado. A ver, Luis Arturo, te escucho. no, Doc, le estaba poniendo su like. Muchas gracias, muy amable. No, era de broma lo de los likes. Ay, sí. Muy bien, chicos. Pues espero que les haya servido un poquito de algo la plática del día de hoy. La intención no es así como ser una clase muy, muy elevada, sino como repasar cosas que pues todos conocemos, pero a veces como que reforzarles un poquito.
Pues nada más no me queda más que agradecerles a los organizadores y a ustedes el privilegio que me dieron de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenas Doc. noches. Ya me conocen cómo Gracias, doctor. soy. Buenas noches. A usted, Doc, gracias. Hola, así soy yo. Ay, sí. Nos vemos. Bye. Hasta luego, doctor, que esté muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Doctor, les voy a pasar lista. Aguilar Torres Juan. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Obrador Ana Brenda. Buenas noches, presente. Gracias, Aparicio Cerezo Guadalupe. Buenas noches, presente. Gracias, Arisa Reyes Frida. Buenas noches, presente. Gracias, Bravo Márquez Andrea. Presente, buenas noches. Gracias, Cadena Zapata Ana Paola. Presente, buenas noches. Celi Sánchez María Eugenia. Presente, doctora, buenas noches. Cruz Cruz Pedro. Gracias. Presente, buenas noches. Gracias, Cruz Roseta Abigail. Presente, buenas noches. Gracias, Díaz Tehuitzit Perla. Presente. Gracias, Domínguez Cruz Luis Arturo. Buenas noches, presente. Gracias, Flores Álvarez Alba. Presente, buenas noches. Gracias, García Jesús Emanuel. Presente, buenas noches. Gracias, García Sánchez Marcos. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, García Villaseñor José Antonio. Presente, buenas noches. Gracias, González Amaro Rubén Eduardo. Presente. Gracias, González Garza Edgar. Hola, buenas noches, presente. Gracias, González Ulises. Gutiérrez Luna Diana. Buenas noches, presente. Gracias, Hernández María Abraham. Buenas noches, doctora, presente. Gracias, Herrera Ramiro Alejandra. Buenas noches, presente. Gracias, Juárez Ramírez Jorge. Presente, doctora. Gracias, Maldonado Nájera Nelly. Buenas noches, presente. Gracias, Matas Ramos Estefanía. Buenas noches, presente. Gracias, Mesa Pacheco Jesús Alejandro. Presente, doctora. Gracias, Morales Gutiérrez Emanuel. Presente, doctor. Gracias, Muñoz Flores Brenda Giovanna. Presente, doc. Olivares García Manuel. Presente, buenas noches. Gracias, Pacheco Huerta Armando. Presente, buenas noches. Gracias, Palacio Salamanca Margarita. Presente. Gracias, Ponce Camacho Alejandra. Presente. Gracias, Ramírez Alejandra. Presente. Gracias, Ramírez Vidal Osiris. Presente. Gracias, Ruiz Fraga Daniela. Buenas noches, presente. Gracias, Saldaña Hernández Brandon. Presente, doctor. Gracias, Sánchez Espíritu Valentín. Hola, buenas noches, presente. Gracias, Ucedo Almonte Yulisa. Presente. Gracias, Tapia Sosa Lenin. Presente, buenas noches. Gracias, Telles López Omar Ali. Presente. Gracias, Uribe Toledo Wesley. Presente, doctora.
Gracias, Vázquez Ponce Nilda. Presente, doctora. Gracias, Vinajeras González Martín. Presente, buenas noches. Gracias, Centeno Márquez Cristian. Presente, buenas noches. Gracias. Y antes de que se vayan, doctores, les quería comentar algo acerca del diagnóstico situacional. Cuando ustedes les envíen ya las correcciones, su asesor, perdón, deben de enviar el documento en PDF al correo de la Coordinación de Eficiencia Terminal, el cual debe de llevar la portada firmada de su revisor, el oficio de autorización firmado y el cuerpo ya del diagnóstico situacional. Ahorita por WhatsApp les voy a mandar el Word con el documento que deben ir a sellar a la coordinación y debe de venir firmado, ¿vale? ¿Tienen alguna duda con esto? Para realizar todo eso que mencionaste ahorita, Nao, ¿hasta qué fecha tenemos? Hasta el 27 de febrero. enero. De febrero, De ¿no? febrero. De febrero. Ok. Sí. Ay, sí. Ah, bueno. Ah, ok, perfecto. Gracias, Nao. Sí. Sí, de que igual algún cambio o algo que tengamos que hacer con respecto a eso, pues les iremos avisando. Va que Y va. Muchas nada, gracias, Nao. sí, no, de que ustedes. Y ya por último, los que tienen el extraordinario de pediatría el día de mañana, será igual en el aula que tenemos la clase, en el 103 del MED 1. Y nada más, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, doctores, y nos estamos viendo, ¿va? Doc, Gracias, una doctora. duda. Gracias. Mande. La clase mañana es de Gracias, 3 buenas a noches. 7, ¿verdad? Es de 3 a 4 con la doctora Minau y de 4 a 6 con el doctor Sergio Soriano. Ok, gracias. Sí, ¿de qué? Hasta luego. Bonita noche. Gracias, Gracias buenas noches. igualmente. Descansen. Igualmente, ¿no? Gracias, buenas noches. Descansen.